Hoy tenemos entre nosotros una familia más que trabaja en este ministerio de lunes a viernes y algunas horas más en las escuelas. Y hoy es especialmente difícil, necesitamos saber esto, es especialmente difícil para ellos llevar a cabo su ministerio. Están teniendo muchas limitaciones, incluso les están pidiendo que no hablen abiertamente de Dios porque resulta que ofende hablar de Dios y de la Biblia. ¿Cuántas barbaridades vemos en las escuelas y en los medios de comunicación que son ofensivas y dañinos para nuestros niños? Pero ¿qué daño puede hacer el nombre de Dios y la palabra de Dios a los niños? Tenemos que orar, tenemos que estar muy conscientes de eso y orar por estos hermanos que están haciendo una labor más allá de por un sueldo que les pagan, lo están haciendo como una vocación, un llamado al Señor. Y tan es así que incluso se trasladan de una ciudad a otra, como es el caso de Susana. Si puede ponerte de pie, Susana, y pasar aquí al frente, que se han trasladado aquí y que están visitándonos hoy por primera vez. Ahí están atrás Martín el hijo también, y se me fue el nombre de la pequeña, y Miriam, todos con M, ¿verdad? Martín y Miriam. Pues les hemos dado la bienvenida, pero esta oración también incluye a la familia. Pues nada, permítame orar desde aquí por cuestión de la seguridad, pero orar por esta pareja de maestros de la ERE. Bendito Señor, gracias por todo lo que tú eres, Señor, porque tú nos llamas a seguir, Señor, proclamando este gran amor del cual cantamos. Te pedimos que tu bendición sea sobre los maestros de la ERE, Señor. En general oramos por todos ellos esta mañana, por su trabajo tan importante, Señor, dentro de las aulas, donde ahora hay un peligro adicional de ser contagiados, Señor. Guárdales, Señor, de este virus tan tremendo que ha causado tantos estragos, Padre, pero que tú también estás usando para tu gloria. Pero no permitas que el enemigo nos quite esa libertad de hablar de ti, de tu gran amor y de tu santa palabra, Señor. Te rogamos tu bendición sobre Susana, su familia, sobre Patricia, Señor, que toma ahora el lugar de Carlos, que ha dejado algunas horas, Señor. Ahora se le viene más trabajo. Bendíceles, Señor, fortaléceles, ayúdales, dale la creatividad para hablar de ti y, Señor, romper las limitaciones de una forma creativa, Señor, y que el mensaje llegue con claridad a los niños, que ellos puedan comprender cuánto les amas y que esa mensaje quede grabado en sus corazones, y el trabajo de Susana, de Patricia, de Pedro, Señor, y de cada maestro de la ERE, Señor, sea un trabajo que trascienda esas aulas y este año 2020. Por favor, darles todo lo que necesitan a esta familia de Susana, mientras están aquí, ese piso, esas escuelas, esos lugares, esa adaptación a esta ciudad. Y gracias por traerles aquí. Gracias por bendecirnos de esa manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado cantando y deleitándonos en ese amor de Dios, la bondad de Dios, su salvación. Y hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante que nos habla de la salvación, nos habla del amor de Dios tan excepcional que Él tiene por cada uno de nosotros. Y quiera el Señor que por medio de su Espíritu podamos comprender el tamaño del amor que tiene por nosotros. No solamente para disfrutarlo y para vivirlo, experimentarlo, sino para poderlo dar a compartir a otros. Yo no sé si entre semana tú notas oportunidades muy claras donde el Señor te está pidiendo que hables de ese amor. Pero estoy seguro que el Señor está preparando tus encuentros durante esta semana donde Él te dará oportunidad de hablar, predicar, proclamar su amor. No de una forma religiosa, sino como alguien que lo está viviendo, que lo está disfrutando y que no lo cuenta como una experiencia de segunda mano, sino que en su propio corazón está sintiendo y está teniendo vida gracias a ese amor de Dios. Amén. Y el pasaje en el que vamos a meditar esta mañana es
Oseas capítulo 3. Es un capítulo bastante corto y vamos a estar hablando sobre este mensaje tan peculiar que el Señor da al profeta Oseas. Saben que Oseas, este profeta, yo sé que van a tener problema algunos para encontrar el libro porque es un libro pequeñito, pero ahí está en la Biblia. Tengan fe de que está en la Biblia. Lo van a encontrar. Oseas capítulo 3. El nombre Oseas significa salvación. Por eso el tema de hoy es salvado por Dios. Es la misma raíz para el nombre Josué en hebreo y Jesús en griego. De hecho, es tan recurrente este asunto de la salvación a través de toda la Biblia que varios personajes bíblicos tenían este nombre. Isaías mismo significa la salvación es de Jehová. O Josías, todos ellos son nombres derivados de la misma raíz, la salvación. Pero si es un tema tan importante en la Biblia, ¿en qué consiste la salvación? ¿Sabemos explicar en qué consiste la salvación? Lo entendemos de tal manera que de una forma muy clara podemos explicarla a otros. Hace unas semanas pasamos aquí un video de esos que hace nuestro hermano Javi, lo hizo junto con Aram, que explicaba de una manera clarísima lo que es la salvación. Dios hace su parte y yo la mía. ¿Se acuerdan de ese mensaje? No lo pusimos hoy porque ya lo acabamos de poner, pero quedaba perfecto, pegaba perfectamente con el mensaje de hoy. ¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Cómo somos salvados por Dios? ¿Y de qué forma Él nos redime del pecado? Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios implacable, lleno de ira y que no perdona la maldad. No pasa por alta la maldad. Y que es totalmente diferente al Dios misericordioso, lleno de gracia y perdonador del Nuevo Testamento. Algunos no entienden por qué esa diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Incluso nosotros podemos estar teniendo esa pregunta en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Es diferente el Dios? ¿Por qué cambió su manera de ser? ¿Por qué el Señor actuaba de una manera en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento vemos que es un Dios que todo lo perdona, todo es gracia y misericordia. Y parece ser tan diferente. Por eso hoy, para hablar de la salvación y del amor de Dios, el Señor ha puesto en mi corazón compartir un pasaje clave del Antiguo Testamento, para que notemos que no hay diferencia. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos decir, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo, su amor nunca cambia. Y hoy vamos a estarlo viendo a través de este pasaje. Esta historia que vamos a leer nos muestra el gran amor que Dios siempre ha tenido por su pueblo, su carácter redentor, así como su fidelidad. Si lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Oseas. ¿Lo encontraron fácilmente? Está después de Daniel, ¿verdad? Después del libro de Daniel está el profeta Oseas capítulo 3. Son apenas 5 versículos. Voy a leerlo, dice así. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios bendiga su palabra. Oremos un momentito para pedir su asistencia en esta hora.
Bendito Dios, abre nuestra mente y nuestro entendimiento y muéstranos de una manera poderosa tu gran amor esta mañana, porque lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? El pasaje de hoy nos habla de un profeta al cual el Señor le dice que vaya y se case con una mujer que es adúltera. Probablemente era una mujer que no solamente era adúltera, sino que era prostituta. Es probable que era esclava y que tenía que prostituirse en un culto pagano. Y Oseas es ordenado por parte del Señor a ir y casarse con esa mujer y amarla, para demostrar el amor que el Señor tiene por su pueblo. Yo no sé ustedes, pero si Dios les pidiera una cosa así, no sé si estaríamos dispuestos a obedecer al Señor. Es muy difícil lo que el Señor le está pidiendo al profeta Oseas, pero es el intento desesperado de Dios de mostrarnos de la manera en que Él nos ama y la manera en que nosotros nos prostituimos, nos vamos detrás de otros dioses y seguimos otros deseos, nos alejamos de Dios, le damos la espalda. Dice el versículo 1, me dijo otra vez Jehová. ¿Saben? Esto había sucedido en el capítulo 1 de Oseas. El Señor le había dicho que se casara con Gomer, una mujer que era adúltera, y tuvo 3 hijos. Y cada uno de los hijos tuvo un nombre que tenía que ver con el futuro de Israel. El Señor estaba usando la familia de Oseas para profetizar acerca de lo que iba a pasar con su pueblo Israel. Pero con el tiempo, la mujer de Oseas se fue, lo dejó, lo abandonó, y entonces Oseas tiene que ir y recuperarla. Y estar ahí en la fila esperando mientras ella está con cada uno de sus amantes, él esperando su turno para comprar por precio a aquella mujer que el Señor le ordenó que amara. Es impactante, ¿verdad? Es impactante, pero de esa manera el Señor nos quiere decir, ese es el amor que yo tengo por ti. Aunque nosotros le hemos dejado una y otra vez, el Señor está ahí en la fila esperando su momento para que nosotros seamos de Él y solamente de Él. Ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Los profetas constantemente hacían cosas llamativas para entregar un mensaje profético al pueblo de Dios. Vemos a Jeremías que en cierta ocasión el Señor le dice, ve a casa del alfarero y compra una vasija de barro y llama a los ancianos del pueblo y que te sigan. Y caminó desde la casa del alfarero hasta el basurero de Jerusalén, allí el valle de Ben Hinnom. Y en ese lugar el profeta coge la vasija de barro y la estrella contra el suelo, la quebranta en 1000 pedazos y dice, así hará el Señor con su pueblo, así os quebrantará. Los profetas hacían ese tipo de cosas para que el pueblo entendiera y escuchara, fuera sacudido y entendiera que estaban haciendo mal y debían volverse al Señor. En otra ocasión el mismo profeta Jeremías recibió la orden de construirse un yugo, de esos que usan los animales para arar la tierra, y atárselo al cuello y andar por ahí caminando las calles de Jerusalén. Y la gente le veía y decía, ¿y este profeta qué nos quiere decir ahora con eso? Y el profeta les dijo, así vendrá el imperio babilónico y pondrá su yugo sobre nosotros. De parte del Señor yo les entrego este mensaje, dejémonos dominar, pongamos nuestro cuello bajo el yugo del imperio babilónico. Ya hablamos hace una semana sobre este tema, pero era la forma que ellos tenían. El profeta Agabo, allá en el Nuevo Testamento también vemos como cuando ve a Pablo al final, casi al final de su ministerio, toma el cinto de Pablo y ata sus manos y sus pies y dice, así como yo estoy atado de manos y pies, así los judíos en Jerusalén harán con el dueño de este cinto. Y los hermanos estaban consternados por esa profecía y le decían a Pablo, estamos contigo. Y Pablo no desistió de ir a Jerusalén y enfrentar su
su destino. La prisión donde él terminó su ministerio, siendo todavía fructífero, por cierto. Pero el caso de Oseas nos descoloca totalmente. El Señor le dice, ve y ama a una mujer adúltera. Es extremadamente difícil, con un simbolismo también extraordinario acerca del amor de Dios, como he dicho, por su pueblo. Le ordena no solamente que se case con ella, sino que la ame. Y aquí, hermanos, quiero que entendamos una enseñanza muy práctica para nosotros. El Señor no solamente le dijo que se casara con esa mujer, sino que la amara. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Esa es la parte más difícil. Pero cuando vemos esto, entendemos que el amor es una decisión y no un sentimiento. Es un acto de voluntad. Nosotros decidimos amar o dejar de amar a nuestros cónyuges, vecinos. Es una decisión. Hermano, ¿tú crees que el amor es algo que debe nacer de tu corazón? Pues no es así. Ese es un amor tipo Hollywood, tipo telenovela. El amor verdadero, el amor ágape, incondicional, es una decisión de la voluntad. Por eso nosotros decidimos amar a quien no merece amar, el amor. Ese es el amor incondicional, ese es el amor que Dios tiene por nosotros. También en ocasiones, y hay que decirlo, decidimos dejar de amar. No es algo que nos lo dicta nuestro corazón. Es algo que podemos nosotros a voluntad propia ejercer ese amor. Por eso me da gusto que empezamos a trabajar con esta obra social y decidir y dar pasos intencionales para amar a aquellos que necesitan la ayuda. Y también intencionalmente orar por la iglesia perseguida como hoy nos han desafiado. Porque el amor es una decisión. ¿Y qué hay de las relaciones entre pareja? ¿Cuántas parejas terminan, se divorcian porque dicen, es que el amor se acabó? ¿Pero por qué se acabó? ¿Que no había sido un pacto de amarse en las buenas y en las malas? ¿En la enfermedad? ¿En la adversidad? Es un pacto que, así como decidimos dar ese pacto, nuestra palabra y comprometernos, también hemos decidido salirnos de ese compromiso. No culpemos al corazón ni a la falta de amor, porque eso es tu decisión. Tú decides amar a tu vecino o dejarle de amar, o más allá, odiarle a tus hermanos, a tus padres. Es una decisión. El Señor ha decidido también amarnos y se esmera en conquistar también nuestro amor. Y no solo eso, sino que ha pagado el precio para recuperarnos. Por eso podemos decir también que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios redentor. Y esa es una palabra que debemos de comprender, redención. La redención es comprar algo que anteriormente ya era tuyo. Como cuando llevamos alguna joya a la casa de empeños y nos dan algún dinero por ella, cuando estamos en algún aprieto económico. Y cuando podemos, logramos ahorrar otra vez el dinero y vamos y devolvemos lo que nos prestaron y entonces redimimos aquel bien, aquel objeto. En primer lugar era mío, pero he tenido que pagar de nuevo por él. Oseas tuvo que volver a pagar por su esposa. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Perdón, sí, 2 y 3. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Saben, el Antiguo Testamento había establecido cuál era el precio para comprar a un esclavo. Cuando alguno de los judíos, por alguna circunstancia, tenía que venderse como esclavo, el Señor había establecido una ley por cuánto podía recuperar su libertad. Y saben, el precio eran 30 siclos de plata. Pero aquí vemos que el profeta Oseas
vuelve a adquirir, redime a su mujer por 15 ciclos de plata y por, dice, 1,5 homer de cebada, una carga de carreta de cebada. ¿Qué quiere decir eso? Según algunos comentaristas, que le costó trabajo volver a redimir a su mujer. No solamente era difícil para el corazón, sino que económicamente al profeta le costó reunir lo suficiente para comprar de nuevo el tiempo, los días, el amor de su mujer. Es una imagen que nos habla del gran precio que tuvo que pagar el Señor para reconquistar nuestro corazón. También al Señor le costó mucho. Le costó la vida de su Hijo. Él nos creó, Él formó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Él vio nuestro embrión. Él nos hizo, Él escogió el color de nuestros ojos. Sin embargo, con los días nos vendimos al pecado. Nos vendimos al gobernador de este mundo que nos tiene esclavizados. Y el Señor, con tanto amor, ha pagado el precio para redimirnos, volvernos a comprar. Que seamos suyos otra vez. Suyos y solamente suyos, solamente de Él. Dice el siguiente versículo: y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. No sabemos si ella tenía esa tendencia a no estar contenta con su sitio y su lugar como esposa del profeta, sino que por alguna razón ella terminó en esa circunstancia. Y el profeta le dice, te he comprado, ahora serás mía. Dice el capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi esposo. Y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y noten esto, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Saben, el Señor nos está llevando a un desierto donde Él quiere transformar nuestra relación que tenemos con Él. Ya no le llamamos mi Señor, sino le llamaremos mi esposo. Saben, como iglesia somos la esposa de Cristo. Esa es la relación que describe la relación que tenemos la iglesia con el Señor. Pero noten esta palabra, y conocerás a Jehová. Saben, esto es más que un proceso donde el Señor quiere que adquiramos información acerca de Dios. Va más allá de información en nuestra cabeza. Él quiere que le experimentemos, que sepamos quién es Él. No solamente en conocerlo a Él, sino que la relación va más allá. Él quiere que nosotros nos sintamos que somos conocidos por Él. La relación va en dos sentidos. No solamente Él quiere conocernos, sino quiere que le conozcamos, sino quiere que nosotros sepamos que somos conocidos por Él. Esta es el mensaje que predica el Evangelio. La verdad no es nada más doctrina correcta que debemos enseñar a otros. La verdad es una persona. Y lo que dice el Evangelio es que la verdad no solamente ha sido revelada, sino que la verdad llega a conocerte. Porque la verdad es Cristo. Y Cristo es la verdad que nos hace libres. Él busca constantemente esta comunión con nosotros. Conocer al Señor. Qué terrible cuando el Señor diga, nunca os conocí. ¿Recuerdan esta escena? El Señor, cuando venga, va a separar y va a poner a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos.
¿Sabe? Cuando Cristo venga no va a separar a una religión y va a decir, esta es la religión verdadera y las demás son falsas. Él va a separar las ovejas de los cabritos. Y cuando tengamos tiempo entre semana, leamos ese pasaje en los evangelios, que está en Lucas y en algunos otros evangelios también. Pero lo importante es que el Señor dirá a los de su izquierda, cuando ellos le digan, el Señor le dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vean qué tremendo, hermanos. Eran gente que hablaban, predicaban en el nombre del Señor, que hacían milagros. Y el Señor le dirá esta tremenda frase, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy quiero hacer un llamado a tu corazón. ¿Conoces al Señor? Y más allá de eso, el Señor te conoce. Hoy hemos cantado, ya no tenemos temor, podemos acercarnos sin temor. Porque el Señor nos ama de tal manera. El Señor nos dirá, te conozco, sé cuál es tu nombre, sé cuáles son tus debilidades, pero sé que me amas y sé que eres mío. Yo he pagado el precio por ti. Pero la verdad es que habrá muchos que el Señor les dirá, nunca os conocí. Punto número 3, el Dios del Antiguo Testamento también es fiel. Continúa diciendo el texto de Oseas, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Qué significa todas estas palabras? Estaba profetizando Oseas lo que vendría al pueblo de Israel, ese tiempo donde vendrían los babilonios y todos esos imperios de los que estuvimos hablando hace semanas y donde el Señor por 400 años guardaría silencio. Y lo que está diciendo este versículo es que los hijos de Israel no tendrían un liderazgo ni espiritual, ni tampoco un liderazgo como las otras naciones, reyes, príncipes. Estarían sin una vida de adoración. ¿Recuerdan el templo? El primer imperio, el babilónico, destruyó y saqueó el templo. Estarían sin sacrificios. Pero también estarían sin estatua en sus casas. Había idolatría en las casas, aún de la gente del pueblo de Dios. Sin efod, el efod era lo que se ponía el sacerdote en el pecho con 12 piedras, que cada piedra tenía el nombre de cada tribu de Israel, y el Señor guiaba a su pueblo a través de una manera sobrenatural. Se iluminaban estas piedras cuando consultaban la voluntad de Dios, y ellos sabían si debían hacer o no hacer aquello que le estaban consultando al Señor. Es algo maravilloso. El Señor les dice, olvídense de mi guía, ya no tendrán más mi guía. Y tampoco podrán consultar a sus estatuillas que tienen en sus casas y que el Señor bien lo sabía. Esos son los terafines. Eran pequeñas estatuas que cada quien tenía en sus casas. No ha cambiado nada el tiempo, ¿verdad? Todavía en nuestros días la gente sigue buscando la guía en esas estatuas en sus casas. Dioses domésticos le llama la Biblia. Y todavía hay gente que está sin esa guía espiritual del Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hermano, Dios está hablando del fin de los días, de un futuro, Está hablando de lo que iba a suceder. ¿Cuándo? Cuando viniese de nuevo el rey David. Sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Está hablando claramente de ese tiempo donde el Señor volvería a visitar a su pueblo a través
del Hijo de David, de Jesucristo, al venir y nacer entre nosotros. Jesús es el Hijo de David, el Rey, que reina eternamente y para siempre. Su principado, el principado sobre sus hombros no tendrá fin. Esa era la profecía. El Señor volvería, es fiel. El Señor del Antiguo Testamento es fiel y volvería a visitar a su pueblo. Y hermanos, quiero llegar a esta última parte. Empezamos hablando sobre la salvación. Y quisiera terminar con este pensamiento. ¿Hay algún pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar? Hemos visto el ejemplo de Oseas y su mujer adúltera. Cuando vemos ese ejemplo tan impactante, pensamos, ¿acaso hay algo que Dios no esté dispuesto a perdonar? Podríamos ofenderle de alguna manera, que el Señor diga, hasta aquí. Ya no más oportunidades para ti. ¿Saben por qué lo digo? Hay muchos cristianos que están luchando con la culpa, pensando que han agotado toda la paciencia del Señor y que no hay más oportunidad para ellos. No hay más posibilidad de arrepentirse y volver al Señor. Y están postrados y permanecen ahí por años. Pero al ver el ejemplo tan grande que hemos leído en el Antiguo Testamento, realmente reflexionamos y pensamos, ¿hay algo que pudiéramos hacer que nos prive del amor de Dios? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? El Señor nos ama con amor eterno. Esta semana hablamos durante la reunión de oración sobre el pecado imperdonable. Y meditamos un poquito sobre el pasaje que está allá en Marcos. No hay tiempo para explicar bien sobre el pecado imperdonable en esa reunión, pero quisiera ampliar un poquito más este asunto a colación del tema que estamos hoy tratando. El rey David, el hijo de David, vino de nuevo a visitarnos en la persona de Jesús. Realmente Él es el heredero del trono de David. Y empezó a hacer sus obras milagrosas y enseñar por todo Galilea y por toda Judea. Y aún fuera de las fronteras llegó a estar el Señor. Y empezó a experimentar esa oposición, porque Él se proclamaba a sí mismo el Mesías, el Hijo de David, el Rey de Israel. Y el momento en el que el Señor Jesús habla del pecado imperdonable es por causa de los escribas que vinieron de Jerusalén a visitarle. Y el Señor les confrontó. Miren, el versículo en el que les confronta les dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios estaba echando fuera a los demonios. El Señor estaba liberando, redimiendo de la esclavitud a la gente, de sus enfermedades y de espíritus malignos. Y los escribas que habían venido de Jerusalén le dijeron, tú tienes el espíritu de Satanás y por el espíritu de Satanás estás haciendo esta obra. Y es entonces que el Señor ve la dureza de su corazón y le dice, saben, cualquier insulto hacia el Hijo del Hombre os será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Y esa declaración nos llega a preocupar. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, miembros de iglesia, que están temblando pensando si habrán cometido o no el pecado imperdonable. Si alguna vez lo llegarán a cometer porque les da temor de llegar a cometer un pecado que el Señor no les vaya a perdonar. Hermanos, no hay nada más alejado de la realidad que eso. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? Lo tenemos que entender en el contexto. Otro encuentro que Jesús tuvo con este mismo grupo o con un miembro de este grupo que era Nicodemo. Nicodemo, cuando Jesús estaba en Jerusalén y había limpiado ya por primera vez el templo, que lo hizo 2 veces, de los mercaderes y los vendedores que estaban ahí, los cambistas, volcó la mesa de los cambistas.
después de ese evento, vino a visitarle Nicodemo. Y miren las palabras de Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿sabían los escribas el origen de Jesús? ¿Sabían quién estaba obrando a través de Jesús? Por supuesto que lo sabían. Nicodemo lo está diciendo, sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Déjeme hacer una cita aquí de un doctor, Rick Phillips. Él es un teólogo reformado y comentarista bíblico y es profesor de este famoso seminario de mucho renombre, Westminster, en California. Él define el pecado imperdonable de esta manera. Es aquel que cometemos cuando voluntariamente, noten esta palabra, a sabiendas rechazamos a Jesús como Mesías. Ese es el pecado imperdonable. Los escribas no tenían excusa. Nicodemo los delata, sabemos que has venido de Dios. Y ellos a sabiendas estaban acusando a Jesús por desprestigiarle delante de la gente, por celo, porque la gente le seguía, por la dureza de su corazón, por lo que ustedes digan, pero a sabiendas ellos estaban diciendo, las obras que tú haces las haces por Belcebú. Y es entonces cuando el Señor les dice, este pecado jamás lo voy a perdonar. Y no es que el Señor sea quisquilloso con el tema del Espíritu Santo, que a él va a perdonar a violadores, a asesinos, a gente que ha cometido crímenes tan crueles, pero al quien insulte el Espíritu Santo no lo va a perdonar. Es absurdo pensar eso. Lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros entendemos y hemos escuchado el Evangelio con toda claridad, por eso hoy comenzamos diciendo, ¿sabes explicar qué es la salvación? Cuando hemos visto la salvación en la vida de otros que son seguidores de Jesús, hemos visto su transformación, hemos visto cómo el Señor los ha cambiado por completo, les ha dado un futuro, una esperanza. Y aún así, con la dureza de nuestro corazón, rechazamos el mensaje del Evangelio. Aunque sabemos que Jesús estuvo en la tierra y murió en la cruz y resucitó, aún así seguimos viviendo sin tomar en cuenta el mensaje del Evangelio. Ese es el pecado imperdonable. ¿Saben? El rechazar el Evangelio, cuando nos resistimos a creer en Jesús, es entonces la única manera en que nos ponemos en una situación, nos ponemos a nosotros mismos en la única condición en la que no podemos ser perdonados. ¿Me explico? El amor de Dios es tan grande que puede cubrir un mar de faltas, dice la Biblia. La única manera en que tú te pongas en una situación en que Dios no puede perdonarte es que tú rechaces ese perdón. Porque Dios respeta tu voluntad. Y es lo que estaban haciendo aquellos escribas. Ellos estaban viendo el poder de Dios delante de ellos. Y a propósito, no solamente lo rechazaban, sino que buscaban que la gente no creyera en Jesús. Rechazar a Cristo es el pecado imperdonable. ¿Cuántos de nosotros rechazamos a Jesús antes de venir a Él? Muchos y muchas veces. Pero hasta que el Señor abrió nuestros ojos y entendimos que Jesús es más que un hombre que vivió hace 2000 años, sino que es Cristo. ¿Saben? El término Cristo habla de la divinidad que existe en Jesús. Hasta que lo entendimos y lo abrazamos, fuimos perdonados. Sin embargo, no tengamos miedo, hermanos. El mensaje final con el que quiero dejar es: el amor de Dios es tan grande que no tengamos miedo de que alguna vez haremos algo para que su amor se acabe, se agote. Correspondamos a ese amor, vivamos como personas a las que Dios ama, vivamos proclamando ese amor,
Vivamos compartiendo ese amor con otros, con obras y de palabra y de hecho. Pero entendamos que somos del Señor y que Él nos ha comprado y Él nos dice, tú serás mío por muchos días. Por muchos días, de hecho por la eternidad. Amén. Oramos al Señor. Cuán grande es tu amor, Dios. Gracias porque de verdad tu amor, como dice tu palabra, nos constriñe, nos obliga, Señor, a hablar, a cantar, a proclamar tu evangelio, Señor. Ese amor tuyo nos obliga a ya no caminar como caminábamos antes. Señor, nos has perdonado tantas faltas que aún nos avergüenza recordarlas, Señor. Pero tú nos has dicho que están escondidas en el fondo del mar. Porque así de grande es tu amor, Señor. Como un mar que nos inunda, que nos bautiza, Señor, en ti, en tu espíritu de amor que has vertido sobre nosotros. Gracias, Dios, por este amor tan grande que has tenido por nosotros. Ayúdanos a poderlo explicar a otros. Danos la palabra para explicarlo. Danos el espíritu, Señor, la fuerza, el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.